Capítulo 5. Pero allí delante tenía un símbolo visible de la degradación del pecado, una prueba incontestable de la ruina que los hombres provocaban en su alma. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Dora tomó una respiración profunda y exhaló lentamente un par de veces, con sus ojos fijos en la puerta que hasta hace unos momentos había permanecido cerrada. Este nuevo ser se parecía a Rebus, más o menos. Por un lado, era como si el retrato hubiera cobrado vida y saltado fuera del lienzo, pero, por otro lado, algo estaba indudablemente equivocado con él. A pesar de compartir la misma belleza que Rebus, los hermosos y fríos ojos azules habían sido reemplazados por unos ónices brillantes, y, en contraste con la piel marfil impoluta de Rebus, este nuevo ser parecía tener sus venas inundadas de la misma oscuridad que reflejaban sus ojos, con surcos intrincados marcando su piel. El hombre se mantuvo recostado contra el marco de la puerta, sin cruzar el umbral. Ataviado con ropa oscura que lo cubría por completo, parecía una pintura en blanco y negro, salvo por unos labios carmesíes arqueados en una sonrisa depredadora. Hay 6 de nosotros en total, y ya has tenido el placer de conocer a Cerbero, Rebus y Sin Nombre. Respondió con una voz que, al igual que la de Rebus, tenía un tono dulce y envolvente. «Tú eres la sombra», señaló Dora, recordando el acertijo. «Se podría decir», murmuró, esbozando una mueca. «Pero puedes llamarme Keres, pequeña ofrenda», agregó con una sonrisa hambrienta, danzando de nuevo en sus labios. Dora podía admitir que el bastardo parecía bastante espeluznante, pero se veía bastante sólido para ser una sombra. Considerando el acertijo, esta encarnación se perfilaba como la más peligrosa, aunque por su aspecto no encontraba motivos para creer que fuera peor que las otras que había conocido. Sin Nombre, como Keres lo había llamado, resultaba ser aún más aterrador por simple comparación visual. Dora dejó escapar un suspiro y dirigió su atención de nuevo al retrato. Al menos, los gritos habían cesado. Sin Nombre los observaba de cerca, con una expresión impasible, aunque su enfoque parecía estar más en Keres que en ella. Dora suponía que, si Keres era una versión retorcida de Rebus, Cerbero debía tener alguna similitud con Sin Nombre. «¿Qué conlleva que seas la sombra?», cuestionó Dora, y Keres solo se encogió de hombros. «¿Qué conlleva que seas la ofrenda?», replicó en su lugar. Dora dejó escapar un bufido y apoyó su peso en una pierna. «Siéntete libre de responder eso también», se burló. «Cuanto más tiempo paso aquí, menos comprendo lo que está ocurriendo». «Debe ser tan frustrante», comentó Keres con un tono de fingido pesar. «¿Por qué no simplemente huyes?», sugirió, retrocediendo un paso para abrir el camino. Dora sintió sus entrañas revolverse. No era lo suficientemente ingenua como para confiar en nadie que residiera en aquel castillo, al menos no por el momento. Parecía haber demasiadas intrigas tejidas entre sus muros. «Rebus también mencionó que debería marcharme al anochecer», recordó Dora, notando las similitudes con las palabras de Keres y tratando de unir los hilos sueltos. «Claro que lo haría», murmuró Sin Nombre, y un escalofrío serpenteó por la espalda de Dora. La frase le resultó inquietantemente familiar. Estaba segura de haberla escuchado antes, hoy mismo, de los labios de Rebus. Era aún más difícil decidir en qué debería confiar si solo se contradecían unos a otros. Seguramente no debería confiar en ninguno de ellos. De cualquier manera, no podía correr. Estaba aquí por su propia voluntad. Se había ofrecido para esto, aunque las circunstancias distaban mucho de lo que había esperado. No huiría ahora. Ella no era ese tipo de cobarde. Dora todavía sentía sus extremidades demasiado pesadas, como lo hecho desde la cena, como si intentaran anclarla al suelo. Mientras paseaba su mirada entre los 2 hombres frente a ella, un regusto desagradable le subía por la garganta. «¿Por qué lo llaman la sombra?», preguntó Dora a Sin Nombre. «Porque eso es lo que es», respondió sin más. «Es de lo que están hechos seres como él». «¿Seres como él?», repitió Dora.
Sin nombre le sonrió de manera siniestra, y en ese momento Dora no estaba segura de si quería saber la respuesta. «¡Demonios, por supuesto!», respondió Sin nombre, y Dora se puso lívida, aunque debía haber esperado algo así. «¿Pero por qué lo llaman así?», insistió Dora, buscando una explicación más profunda. «¿Qué es lo que hace?». Sin nombre no respondió. Permaneció congelado, con los labios entreabiertos. Dora se volteó hacia Keres, recordando que había obtenido respuestas de él antes. Tal vez lo haría de nuevo. «¿Qué es lo que haces?», cuestionó Dora, su paciencia agotada ante la evasiva constante. Keres, dedicándole una sonrisa particularmente encantadora, respondió: «Si cruzas el umbral, pequeña ofrenda, te lo mostraré». Considerando que Cerbero le había dicho que no saliera y Keres aún no había cruzado el umbral, solo podía suponer que él no podía entrar. Dora entrecerró los ojos y se cruzó de brazos. «¿Esa táctica suele funcionarte?», se burló Dora, imitando una sonrisa igual de encantadora. Keres solo se encogió de hombros, su sonrisa extendiéndose aún más. Dora negó con un suspiro y pasó una mano por su cabello, dirigiendo su mirada hacia la ventana. No es que Dora pudiera ver mucho, con el castillo envuelto en la oscuridad. El día había estado lleno de un evento tras otro, y estaba realmente exhausta. Los alaridos resonaron con renovada intensidad, y Dora maldijo entre dientes. Se giró hacia la puerta y se encontró con Keres, quien permanecía inmóvil, sin ninguna prisa aparente por marcharse. En sus ojos ya no había rastro de amabilidad. En su lugar, parecía consciente de que su presencia le provocaba rechazo y le erizaba los vellos del cuerpo. La idea de cerrar la puerta en su rostro cruzó su mente. Una idea tentadora y quizás factible, pero por ahora, los aullidos habían vuelto a silenciarse. Dora entrecerró los ojos y una siniestra sospecha se formó en su mente. No entendía cómo podía ser posible, pero algo le decía que debía considerar esa posibilidad. «¿Eres tú?», preguntó Dora frunciendo el ceño. «¿Tú estás causando esto?», exigió. En ese instante, Keres abrió su boca de manera grotesca ante la mirada atenta de Dora. Sus labios se estiraron al límite, revelando dientes demasiado afilados, absurdamente blancos, con una lengua negra que yacía entre ellos. Los alaridos rasgaron el aire, emergiendo desde las profundidades de la garganta del demonio, como si las voces estuvieran atrapadas en su interior. «Dora, ayúdame. Haz que se detenga, Dora. Por favor. Haré cualquier cosa, por favor. Deténlo, Dora». Dora palideció, y con los ojos muy abiertos, observó impotente la grotesca escena que se desarrollaba frente a ella, incapaz de apartar la mirada de aquella visión aterradora. Cuando la boca de Keres se cerró de nuevo, su sonrisa encantadora regresó, y con ella el silencio. Dora luchó por tragar el nudo que se le había formado en la garganta, al darse cuenta de que escuchar el sufrimiento de sus seres queridos cuando Keres gritara era probablemente solo el comienzo de esa pesadilla. Dora miró hacia el retrato una vez más, y sin nombre, solo arqueó una ceja, como si la considerara tonta por buscar consuelo o respuestas en él. Dora apretó los puños a los costados de su cuerpo. Una pesada piedra parecía haberse asentado en el fondo de su estómago. Dora tenía la sospecha de que aquello se convertiría en un siniestro ritual nocturno, y que cualquier esfuerzo que hiciera para escapar de esos sonidos resultaría inútil. Se preguntaba cómo podría conciliar el sueño con todo eso. Ella nunca había pedido esto, aunque se había ofrecido como voluntaria. Solo esperaba la muerte, no una sesión tortura psicológica. Había imaginado ser cazada, despedazada y devorada en el acto, no arrojada a este macabro juego en el que debía elegir salir y enfrentar la muerte en cada momento. Ya se había ofrecido como voluntaria para morir una vez, y volver a tomar esa decisión no resultaba tan sencillo. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Dora finalmente. «A ti», respondió Keres de manera llana. «Quiero mi ofrenda, y no me detendré hasta obtenerla». «No soy un maldito objeto, soy un ser humano», exclamó Dora con indignación. «¿Alguno de ustedes siquiera ha considerado eso?
Sus ojos brillaban de rabia mientras miraba entre ambos, su respiración agitada. Desde el momento en que puse un pie en este maldito castillo, todos han tratado esto como si fuera un maldito juego. Es un juego, afirmó sin nombre. En cierto modo. Los músculos de la mandíbula de Dora se tensaron y sintió náuseas al pensar en ello. Rebus había sugerido algo parecido, pero el hecho de que todos jugaran con su vida como si fuera un entretenimiento... «Me dan asco», escupió Dora, con el rostro enrojecido de rabia. «Entonces corre, pequeña ofrenda», sugirió Keres con un tono melodioso. «No es como si hubieras elegido estar aquí. De hecho, lo hice», respondió Dora, y ambos se congelaron. «¿Tú te ofreciste voluntariamente?», cuestionó sin nombre, casi en un susurro. «Actúas como si eso nunca hubiera sucedido antes», comentó Dora, restando importancia al asunto. Pero luego parpadeó, sintiéndose un poco insegura al respecto. «Ha habido otros, ¿verdad? No tendría sentido que yo sea la única. Para ser criaturas con apariencias tan disonantes, ahora compartían exactamente la misma expresión mientras la observaban atónitos. «Ella es, en verdad, la ofrenda», murmuró sin nombre, sin aliento. Sus ojos rojos brillaban con una nueva intensidad mientras la observaba. «¿No es así como me has llamado todo este tiempo?», cuestionó Dora, levantando una ceja. No entendía por qué tanto asombro. «¿La bestia lo sabe?», preguntó Keres al retrato. «¿O los otros? ¿Saber qué? ¿De qué están hablando?». Dora interrumpió impaciente, sintiendo la tensión en el aire aumentar. «¿Por qué es tan relevante que haya sido voluntario?». Dora se encontraba oscilando entre el miedo y la confusión, sin comprender lo que estaba ocurriendo. Su única fuente de seguridad en ese momento era la habitación que la rodeaba. Mientras Keres no pudiera cruzar el umbral y alcanzarla, Dora estaría a salvo. Pero sabía que fuera de esa puerta, la situación sería diferente. Y eso era algo que ella se esforzaría al máximo por evitar. Cuando Keres siguió escrutándola en silencio, sin mostrar intenciones de responder, Dora dirigió una mirada inquisitiva a Sin Nombre, esperando obtener alguna explicación. «Él no puede decirte nada, no lo tiene permitido, va contra las reglas», informó Keres entonces. Su mirada se desvió hacia Sin Nombre, quien permanecía inmóvil con los labios entreabiertos. «Yo puedo hacerlo, pero Rebus lo hará». «Tú puedes, pero Rebus lo hará». Dora frunció el ceño, frustrada por la falta de respuestas claras. «Y sigues mencionando reglas. ¿De qué reglas hablas? El demonio es una abominación y puede hacer lo que quiera, excepto entrar a esta habitación», explicó Sin Nombre, con voz grave y lúgubre. «Rebus, por otro lado, está obligado a responder cualquier pregunta que le hagas, ya sea sobre la casa o sobre tu situación». Dora entendió que, por supuesto, esto no implicaba que Rebus respondería de manera directa. Lo haría de acuerdo con su propio nombre, pero al menos proporcionaría alguna información. «¿Y Cerbero?», presionó Dora con determinación. «¿Por qué no puede hacer lo mismo que Keres? Y no digas que es porque él no es Keres». La mandíbula de Sin Nombre se cerró con fuerza antes de que las palabras lograran salir de su boca. «Va en contra de las reglas que la bestia lo haga. Él simplemente no puede», dijo Keres, encogiéndose de hombros. «¿Por qué no rompes las reglas?», cuestionó Dora. Un dolor sordo comenzaba a palpitar en sus sienes. Realmente, morir habría sido mucho más fácil. «¿Qué es lo que te detiene? Nadie rompe las reglas», dijo Sin Nombre. «¿Por qué no?», insistió Dora. Sin embargo, ni Sin Nombre ni Keres ofrecieron ninguna explicación, lo que solo aumentó su frustración. «¿Qué pasa con el resto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Quiénes son exactamente?». Dora lanzó sus preguntas al aire, esperando obtener alguna respuesta. Miró a Sin Nombre, pero el retrato solo le devolvió la mirada, sin responder. Probablemente no podía hacerlo. Se preguntó cuál era su función,
Si todo se trataba de un juego, su presencia allí tendría algún sentido. Aunque, ¿qué sentido tendría algo sin nombre? Con un suspiro de frustración, Dora volvió su atención a Keres. Déjame adivinar, no te apetece responder ninguna de mis diversas consultas, ¿cierto? Murmuró Dora, su voz teñida de tensión. Todo tiene su precio, pequeña ofrenda, murmuró Keres con una sonrisa encantadora. ¿Y cuál es ese precio? Preguntó Dora, su paciencia agotándose. No lo hagas, advirtió sin nombre, pero esta vez Dora optó por ignorar la advertencia. Depende de lo que desees saber, por supuesto, ronroneó Keres. Podría ser tu primera sonrisa, la sensación de la lluvia acariciando tu piel, el aroma de tu hogar, o quizás el sonido de tu propia voz. Dora sintió su mandíbula aflojarse y la boca se le secó. ¿Qué clase de precios eran esos? Hablaste de una biblioteca, mencionó Dora mirando a Sin Nombre. ¿Podré encontrar mis respuestas allí? En la biblioteca encontrarás algunas respuestas y las reglas, respondió Sin Nombre. También podrías consultar a Rebus, siempre y cuando logres descifrar sus palabras. Dora comprendió que, si quería un conocimiento inmediato y sin restricciones, tendría que tratar con el demonio. Entonces, no hay trato, dijo Dora a Keres, quien respondió mostrando sus afilados dientes en una mueca amenazante. Tarde o temprano, pequeña ofrenda, tendrás que elegir un bando, declaró Keres, enviando un escalofrío por la espalda de Dora. Mi nombre no es ofrenda, es No, interrumpió Sin Nombre, recuperando la firmeza de su primera reprimenda. ¿Los nombres son realmente tan significativos para ti?, comentó Dora. Los nombres tienen un poder innegable, niña, respondió la pintura con solemnidad. Debes ser cuidadosa con los nombres que usas y a quienes se los das. Él ya conoce mi nombre. Dora frunció el ceño, recordando los aterradores gritos que habían sido dirigidos a ella. Saber tu nombre no es lo mismo que poseerlo, explicó Sin Nombre. No puede usar tu nombre libremente si no se lo has dado. Dora no podía creer que todo siguiera volviéndose más enrevesado a cada momento. Habría querido preguntar qué quería decir Keres con elegir un bando, pero tenía la sensación de que, a menos que estuviera dispuesta a intercambiar algo, no obtendría una respuesta útil. Dora se sintió tentada a hacer un trato, pero parecía demasiado estúpido apresurarse antes de explorar la biblioteca. Así que, por el momento, se encontraba en un punto muerto, atrapada hasta el amanecer. Keres se mantuvo firme fuera de su puerta durante toda la noche, atormentándola con sus aullidos infernales una y otra vez, sabiendo que no podía cruzar el umbral y que Dora no abandonaría la habitación. No fue hasta que los primeros rayos del sol se filtraron a través de la ventana, iluminando la puerta, que el demonio desapareció. Al mismo tiempo, el cuadro en la pared volvió a ser negro, y Rebus estaba de regreso, observándola con la misma mirada de diversión que todos compartían. Dora había luchado por conciliar el sueño, aunque fuera unos minutos durante toda la noche, y, cuando finalmente amaneció, lo hizo con ojos enrojecidos y un dolor de cabeza palpitante. Así que, después de una noche de tormento, a pesar de saber que debía enfrentar a Rebus, decidió que primero necesitaba unas horas más de sueño. Por ahora, ignoraría toda la situación y buscaría refugio en el frágil mundo de los sueños. Capítulo 6. En los días que corren, la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Dime las reglas, exigió Dora. ¿Cuáles son? El reloj marcaba un poco después de las 10 de la mañana cuando Dora se despertó, con el aroma de la comida flotando desde la bandeja a un lado de su cama. Luego de explorar el baño adjunto a su habitación, Dora se aseó y se acomodó al borde de su cama, sosteniendo la bandeja en su regazo, aunque no tenía mucho apetito. Buenos días, Dora, respondió Rebus después de una pausa prolongada, recostándose un poco más en el marco.
Veo que has sobrevivido a tu primera noche. Rebus no parecía particularmente entusiasmado. Quizás no le agradaba haber sido ignorado mientras ella disfrutaba de sus muy merecidas horas de sueño. No tienes elección. Debes responder a mis preguntas, dijo Dora, sin querer perder tiempo en la palabrería de Rebus. «¿Supongo que te refieres a las reglas del castillo?», preguntó Rebus, haciendo una mueca. «¿A qué más podría referirme?», indagó Dora, la cautela aferrándose a sus entrañas. En ese instante la mirada de Rebus se tornó vacía, y comenzó a recitar las reglas con voz monótona. Regla 1. Al ingerir cualquier cosa en el castillo, la ofrenda quedará atada a él. Regla 2. La ofrenda deberá mostrar respeto hacia las pinturas y el castillo. Regla 3. La ofrenda no deberá nombrar a los sin nombre. Regla 4. Si la ofrenda avanza, no deberá mirar hacia atrás ni demorarse demasiado. Regla 5. Por cada movimiento, la ofrenda deberá pagar un precio. Al menos no era un acertijo. Dora supuso que el retrato estaba obligado a recitar las reglas si se las pedían, incluso si Rebus tuviera libertad artística en otros asuntos. Con las reglas en su mente, Dora observó la bandeja de comida en su regazo, aún sin tocar, y apretó los puños con fuerza. «No habría estado de más si me hubieras advertido antes de la cena», murmuró entre dientes, lanzando una mirada acusadora al retrato. «No hiciste la pregunta correcta», argumentó Rebus con una sonrisa. «Elegiste cenar con la bestia, ¿no es así?». Dora soltó un bufido ante la respuesta de Rebus, preguntándose cómo pretendía que ella pudiera haber adivinado qué preguntas debía formular en primer lugar. «¿Y acerca de la ofrenda?», cuestionó Dora, su voz tensa con furia contenida. «¿Qué significa eso?». «La ofrenda o sacrificio se entrega al castillo y sus habitantes por la gente del pueblo para mantener a la bestia alejada de sus hogares», explicó Rebus, mirándola como si fuera estúpida por preguntar, y Dora apretó los puños aún más. «¿Hace alguna diferencia, idiota condescendiente, el que me haya ofrecido como voluntaria?», siseó Dora. «No soy un sacrificio, yo elegí esto». La expresión en el rostro de Rebus cambió, tal como lo habían hecho la de los demás. Pero para su crédito, se recuperó bastante rápido. «Si es así, está fuera de mi jurisdicción», declaró de manera uniforme. «Tendrás que preguntarle a alguien más». «¿Qué diablos significa fuera de tu jurisdicción?», cuestionó Dora, exhausta con todo el juego. «Además, ¿a quién debo preguntar?». «¿A Keres?», preguntó con una risa amarga. «Si a él es a quien eliges». Rebus la miró por un momento, cavilando, antes de volver a hablar, habiendo llegado a una resolución. «La hora del almuerzo se acerca, y la bestia te estará esperando. La comida, en este punto, ya no importa. Ten cuidado, querida Dora». Dora dejó escapar un suspiro, decidiendo pasar por alto el nuevo apodo. Al menos, había sobrevivido a la primera noche, y eso ya era un logro. Seguramente debería encontrar la biblioteca antes de enfrentarse a la bestia una vez más. Dora recorrió los oscuros pasillos con la esperanza de encontrar las respuestas que buscaba. Cada uno de sus pasos resonaba en el silencio opresivo del lugar, y el crujir de su calzado sobre el desgastado suelo de madera aumentaba su inquietud. Había estado caminando por casi una hora, cuando finalmente se detuvo frente a un par de puertas de ébano. No parecían diferentes a las demás, pero presentimiento la empujó a abrirlas, revelando ante sus ojos un escenario que la dejó embelesada. Dora aún podía sentir una presencia observando desde las sombras, pero, a pesar de la atmósfera sombría y misteriosa, la biblioteca tenía un atractivo impresionante. Techos altos y vigas de madera oscura se alzaban como espectros en la penumbra, mientras estantes repletos de volúmenes antiguos se extendían en todas direcciones. Los rayos de luz que se filtraban por las ventanas empolvadas se reflejaban en las letras doradas de los lomos. Pesados candelabros de hierro colgaban del techo, derramando una luz tenue sobre los sillones y las mesas elegantemente dispuestas alrededor. En el centro,
Una gran mesa de madera maciza sostenía varios tomos esparcidos sobre su superficie. Dora se acercó, hojeando sus títulos: Oráculo y Profecía, El lamento de Orfeo, Edipo, Destino y Fatalidad, Anclas del alma en el tiempo, Vínculos del alma, Amor, Destino y Elección, El arte de nombrar, Pétalos envenenados, Purgatorio, Perdón y Reconciliación. Unos 20 libros en total, pero lo que más llamó su atención fue un volumen más pequeño y relativamente nuevo, sin título en su tapa. Sin dudarlo, Dora lo tomó entre sus manos y se encaminó hacia el comedor. Volvería por los demás más tarde, pero en ese momento sabía que ese era el que necesitaba. El cuaderno parecía haber sido dejado por otra de las ofrendas, una chica llamada Atenea Damaris. No puedo estar segura de si esto será de mucha ayuda, pero me comprometo a dejar constancia de todo lo que aprenda durante mi estancia aquí, cualquier detalle que crea que pueda ser de utilidad. Soy consciente de que no podré ganar este juego por mí misma, pero puedo esperar que este diario guíe el camino para que alguien más lo haga y pueda acabar con la sombra que acecha sobre Arcadia antes de que sea demasiado tarde. Acertijo 1. Pétalos vitales caen al sol. La sombra eterna devora en la noche. Cuando la oscuridad consuma de la luz la inocencia, será de la guerra la única advertencia. Acertijo 2. ¿Cómo llamas a aquello que carece de nombre? Los movimientos del juego son ilimitados, pero hay un precio por cada uno de ellos. Debes considerar muy bien cuánto estás dispuesto a pagar. Piezas: Cerbero, Rebús, sin nombre, Querés, Leteo, Delfos. Aparentemente 6 partes componen el rompecabezas, pero todavía parece faltar algo. He llegado a la conclusión de que una ofrenda debe, en lugar de buscar unir las piezas, confrontar cada pieza individualmente, ya sea para romper la maldición o para tener la posibilidad de sobrevivir en el castillo. Sin embargo, Dora estaba en medio de su almuerzo en solitario, cuando una mano se deslizó por su costado y agarró su barbilla con un apretón firme desde detrás de su asiento. Dora se sobresaltó. El diario resbaló de sus manos y se estrelló en su regazo. Intentó cerrarlo discretamente. Llevarlo al comedor ahora parecía una idea menos acertada. Sin embargo, el tiempo apremiaba y no podía permitirse perder ni un segundo. Cada momento sin respuestas disminuía sus posibilidades de sobrevivir. Ni siquiera había oído pasos acercarse, pero tenía una idea bastante precisa de quién era, aunque la otra mano aún no se había anclado a su cadera. Dora exhaló un suspiro tembloroso. El frío de los dedos de Cerbero hacía que su piel se sintiera increíblemente febril. ¿Me matarás ahora?, preguntó Dora con voz firme, sus ojos buscando ansiosamente a su alrededor, pero la bestia estaba fuera de su alcance. «Has sobrevivido la noche», susurró en respuesta. «La vida en el castillo con sus pétalos vitales caen al sol. La sombra eterna devora en la noche». «Es ciertamente entretenida», murmuró Dora, con los ojos oscurecidos y la mandíbula tensa. «Supongo que la primera parte se refiere a ti, aunque desconozco su significado y seguramente no me lo revelarás, ¿verdad?» Cerbero permaneció en silencio, su pulgar presionando su aorta de manera rítmica, sumiendo su mente en una nebulosa. «Me imagino que aún no tengo permitido mirarte», añadió Dora. Cerbero simplemente tarareó mientras forzaba la cabeza de Dora a inclinarse ligeramente hacia atrás, rozando sus labios fríos sobre el cuello de Dora. El aliento de Cerbero no era tan cálido como debería, pero tampoco era gélido. Provocaba que la piel de Dora se erizara. La mente de Dora se sentía plomiza. Su pulso disminuido bajo los dedos de Cerbero era lo único que le impedía entrar en pánico. Teniendo en cuenta que a algunas de las víctimas les arrancaron la garganta, la calma forzada era un beneficio del que Dora preferiría no prescindir. Dora resistió el impulso de alejarse mientras intentaba frenéticamente ordenar sus pensamientos.
En realidad, no estaba segura de poder lograrlo. Incluso si lo intentara, el agarre de la bestia era férreo, aunque increíblemente suave. ¿Me matarás ahora?, jadeó Dora. No, todavía no, murmuró Cerbero con calma. Ella era especial, una de las mejores que he visto. Además, habría sido un festín delicioso, un cerebro exquisito y un corazón fuerte. Un escalofrío recorrió la columna de Dora mientras su mirada se deslizaba sobre el cuaderno, que claramente no había pasado desapercibido para la bestia. ¿Qué le sucedió? Dora se atrevió a indagar. El demonio la atrapó, explicó casualmente. Dora se impulsó hacia arriba, y rápidamente un brazo gélido la aprisionó por la cintura, no como un gesto cariñoso, sino como una fuerza restrictiva que le impedía girarse de repente. ¿Quiénes son Leteo y Delfos? ¿Cuál es su papel en todo esto? ¿Dónde se encuentran?, preguntó Dora de manera apresurada. Eso, dulce Dora, no es algo que debas preocuparte por saber, respondió Cerbero, su voz resonando con un toque de advertencia. Dora se mordió el labio, conteniéndose, pero si había algo de lo que debía preocuparse, era eso. Entonces, ¿por qué me impides verte? Dora trató de desviar la conversación. Porque si te permitiera hacerlo, nunca más saldrías de tu habitación, y eso sería sumamente aburrido, explicó Cerbero, y Dora se estremeció. Parecía que Dora tendría que añadir otro dato espeluznante a su creciente lista, junto con un nuevo apodo. Se preguntó si les darían apodos a todas las ofrendas y si estos serían siempre los mismos, o si cada uno tendría un significado distinto. Rebus y Keres se parecen, así que se podría suponer que tú te asemejas a Sin Nombre, ¿verdad?, farfulló Dora, lamentando al instante su brusquedad. Astuta observación, dulce Dora, ronroneó Cerbero, pareciendo más bien entretenido que ofendido para tranquilidad de Dora. Sin embargo, has tenido la oportunidad de ver a Rebus y a Keres de cerca, y podrás haber apreciado las sutilezas que los diferencian. Permíteme juzgarlo por mí misma, no puede ser tan terrible, argumentó Dora con escepticismo. De todos modos, moriré pronto, así que no es como si la verdad fuera a salir de estos muros. Todo tiene un precio, dulce Dora. Los hombros de Dora se desplomaron, decepcionada. Sabía que debería haber esperado algo así. Nadie en ese lugar resultaba útil, excepto Rebus, y solo porque estaba obligado a hacerlo. Ni siquiera él proporcionaba respuestas satisfactorias. Tomó un profundo respiro, cada vez más consciente de los fuertes dedos que la sujetaban, inmovilizándola en su sitio. De cualquier forma, no había mucho que ella pudiera hacer más que preguntar. Entonces, dime cuál es tu lista de precios, solicitó Dora. Podía sentir la mirada de Cerbero merodear por su cuerpo, dejando una sensación de quemazón a su paso. ¿Qué es lo que deseas? ¿El aroma de mi piel? ¿El color de mis ojos?, preguntó sintiéndose inquieta. Esos no son mis precios, sino los del demonio, aclaró Cerbero. Aunque tus ojos tienen un encanto especial, así que quizás los tome de todos modos. Dora sintió cómo se le cerraba la garganta y un escalofrío le recorrió la espalda. Por supuesto que tienen listas de precios diferentes, exclamó Dora con un toque de histeria. ¿Puedes explicarme por qué?, cuestionó cada vez más agitada. Buscamos cosas diferentes, eso se evidencia en el destino de las ofrendas, aclaró Cerbero con tono aburrido. Dora se sintió entumecida por un momento. Nunca había cruzado por su mente conectar los variados finales de las ofrendas con los distintos residentes del castillo. ¿Cuál de ustedes las mutila?, cuestionó Dora, con una sensación incómoda revoloteando en su interior. Aunque temía la respuesta, estaba casi segura de lo que iba a escuchar. Yo lo hago, dijo Cerbero, una respuesta mucho más concisa de lo que Dora esperaba, pero era lo suficientemente clara para que sus entrañas se retorcieran con fuerza. Dora se sentía mareada y una gota de sudor frío recorrió el dorso de su rostro, pero aún necesitaba saber. ¿Por qué? Precios,
Precios, chasqueó la bestia con retorcida diversión. Un escalofrío recorrió la espalda de Dora. Maravilloso. Recuerda suscribirte y apoyar al canal para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente capítulo.